Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, en este video les voy a mostrar una actualización de la planilla de diseño de red de agua potable mediante el método de longitud equivalente. Voy a mostrar los cambios que se realizaron en base a una modificación del método cinético y el método de fitting equivalente, y al mismo tiempo les voy a mostrar cómo poder diseñar una instalación con el método de longitud equivalente, que es mucho más simplificado según norma 2485. Así que si quieren saber cómo realizar esto y más, acompáñenme en este video. Bien, para comenzar voy a hacer una pequeña presentación de lo que sería el formato de esta planilla. Es básicamente una mejora que se realizó en las versiones más completas, como es el método cinético y el método de fitting equivalente. Aquí vamos a trabajar con el método de longitud equivalente. Entonces, en primer lugar se crearon botones de selección donde puedo ingresar las cantidades de forma más fluida. Se ingresó cierta información con respecto a los derechos de propiedad intelectual y también un link de acceso para que puedan ver los demás contenidos del canal, que al hacer clic se va a abrir la ventana de la ubicación de mi canal para que puedan ver los contenidos nuevos que voy a estar subiendo durante estos meses. También lo que se agregó, y que esta parte es importante, se agregó una nueva simbología para determinar cuáles son las columnas y las celdas que nosotros debemos de ingresar de manera manual, que se ubica con esta simbología como esta flecha de color rojo. Y también se agregaron más materiales a la base de datos. En la hoja de cañerías y tuberías antes no habían tantos materiales como los que están presentes aquí. De hecho, está la misma base de datos que está en la planilla del método cinético y fitting equivalente. Entonces ahora tenemos más cantidad de recursos para poder trabajar. Ahora bien, ¿cómo vamos a realizar nuestro diseño mediante el método de longitud equivalente y en dónde aparece en realidad este diseño? Cuando ustedes estén trabajando con sus instalaciones domiciliarias de agua potable, tienen que leer la norma 2485. Y para ser más preciso, en la página 9 aparecen los 3 métodos de cálculos de pérdida de carga para las piezas especiales. Y el tercer método, que es el más simplificado, dice que el método de longitud equivalente es un método simplificado en el cual se le aplica un factor a la longitud real del tramo. Y ese factor es 1.5. O sea, ¿qué quiere decir? Si ustedes tienen, por ejemplo, 10 metros, en realidad vamos a considerar que ese tramo tiene 15 metros para compensar las pérdidas de presión que se generan en las piezas especiales, ya que en los otros dos métodos, que es el método cinético, se aplica esta fórmula, y en el método de fitting equivalente, que suena igual a longitud equivalente pero es diferente, en el método de fitting equivalente tenemos que considerar un coeficiente de fricción que se le asigna a la longitud real según la pieza especial y según el diámetro. Este no es muy preciso. Yo en lo personal prefiero no usarlo. Generalmente uso o el método cinético para proyectos grandes o el método de longitud equivalente para proyectos chicos. ¿Por qué digo para proyectos chicos? Porque este método que vamos a ver en concreto tiene una limitación, y la limitación es que solamente nos sirve para proyectos cuyos medidores llegan hasta 19 milímetros de diámetro. Ahora bien, vamos a ver el plano y vamos a identificar los tramos que corresponden a nuestra instalación. Para hacer más fácil la lectura de la información, vamos a ver todo esto a través de la isometría, aunque la información se encuentra en esta planta del primer piso y el segundo piso. Cabe destacar que cuando ustedes estén realizando un diseño de red de agua potable, tienen que identificar los tramos de cañería. En este caso acá, por ejemplo, tengo tramos de cañería donde se ilustra el material, el diámetro y la longitud. Si ustedes ya tienen una instalación con los diámetros establecidos, los pueden usar, o bien pueden corroborar si efectivamente es necesario que se use ese tamaño.
De hecho, el propósito de realizar el diseño de red de agua potable por cuenta propia es rectificar que se está realizando el cálculo de forma correcta y también ver la posibilidad de que podamos disminuir el diámetro de la cañería, ya que a menor diámetro, menor va a ser el costo de nuestro presupuesto, que en el fondo es lo que estamos buscando también. Al mismo tiempo, tenemos que identificar la ubicación de las piezas especiales más que nada para poder segmentar la instalación en diferentes tramos. Esto se puede conseguir con esta numeración que se conoce como nudos. Yo le digo nodos, pero en realidad se llaman nudos. Bien, y tenemos que identificar el artefacto más desfavorable. Siempre el artefacto más desfavorable va a ser el más elevado. Es muy raro que un artefacto que esté más arriba no sea el más desfavorable. Generalmente en el 99% de los casos, el más desfavorable va a ser el que se encuentre más elevado, que en este caso va a ser por defecto el baño tina del segundo piso. Ahora sí bien, hay que tomar en consideración que cuando se determina la cantidad de presión para artefactos más desfavorables, siempre tiene que ser 4 metros de columna de agua si estamos trabajando con la alimentación directamente desde la matriz. Bien, eso también se establece en el reglamento y en la normativa. En general, la norma dice que es 4 metros de columna de agua que debe ser la presión mínima, pero yo sugiero que tratemos de conseguir una presión mínima de 5 metros de columna de agua para estar más holgados, ¿bien? Y además no estar tan en el límite de lo que nos establece la norma como mínimo. Ahora bien, ¿cómo vamos a empezar a realizar el diseño de red? Primero tenemos que reconocer qué artefactos tenemos en nuestra instalación. En este caso vamos a considerar que la vivienda tiene presencia de los artefactos que están solamente en la planta. Debería tener una llave de jardín. Para una vivienda de estas características, debería tener una llave de jardín, pero como no está ilustrada, la vamos a omitir. Pero desde ya considero que debería estar presente una llave de jardín. Este es un proyecto de un borrador, así que vamos a tratar de ser lo más fieles a lo que se ilustra acá. Ahora bien, tenemos un baño completo con baño lluvia, tenemos otro baño completo con baño lluvia y tenemos aquí un baño completo pero con baño tina. Entonces sabemos que tenemos 3 artefactos de lavatorio IWC, un baño tina y 2 baños lluvia. ¿Qué más tenemos? Tenemos un lavaplatos y tenemos una máquina lavarropa. Si dice LV sería lavadero, que sería donde se conecta la máquina de lavarropa, pero aquí ya viene conectado por defecto, presumiblemente. Bien, ahora, ¿cómo lo podemos empezar a confeccionar en esta planilla, que es la actualización 2.3 del método de longitud equivalente? Primero, identificar el tipo de proyecto. De hecho, en los videos anteriores que subí hace unos años en el canal, yo me había equivocado justamente en esta parte porque hice los cálculos con agua potable caliente. Algunos de los suscriptores se dieron cuenta de eso después y ahí lo comenté en la descripción del video que me había equivocado en esa parte. Así que, bueno, lo primero es identificar qué tipo de proyecto vamos a trabajar. En este caso está la posibilidad de colocar agua potable caliente y eso me va a dar la chance de que a la hora de colocar el artefacto me indique que no aplica, así que no me va a calcular los gastos de instalación cuando yo vaya colocando las cantidades. Y lo otro es que cuando determinemos la pérdida de presión en el tramo de la tubería, que corresponde a esta parte, que es la carga unitaria, aquí, bueno, tengo la plantilla bloqueada, pero aquí puedo ver la fórmula, en esta parte, en la parte de arriba, y me indica de que la fórmula cambia cuando es agua fría o agua caliente. De hecho, se los voy a mostrar más adelante. Habiendo dicho eso, vamos a colocar agua potable fría y ahora fíjense que me aparecen los gastos de instalación. Si quieren saber dónde se ubican los gastos de instalación, para aquellos que no tengan la planilla, o de hecho para aquellos que quieran saber con profundidad todo lo que vamos a ver acá, en el anexo final de la normativa, en los anexos mejor dicho, para ser más preciso, el anexo A, aparecen los gastos de instalación. En esta planilla en particular hay algunos artefactos que no están en esta normativa, sino que fueron artefactos que me los entregaron ciertos clientes, ya que, por ejemplo, acá tengo inodoro con válvula automática, especificaciones del fabricante, dependiendo del artefacto, puede que su gasto de instalación varíe. Bien, lo mismo pasa con los urinarios y tengo otros artefactos dentro de la base de datos
que no necesariamente está en la normativa. Por ejemplo, tengo un humidificador que tengo este gasto de instalación que un cliente hace tiempo me solicitó que lo integrase a la base de datos. Ahora bien, vamos a colocar los demás artefactos. Habíamos dicho que tenemos lavatorio, tenemos baño lluvia, baño tina, lavaplatos y lavadero. Es lo mismo que máquina lavarropa en todo caso. Si yo coloco acá máquina lavarropa, me aparece MLB. Voy a colocar la cantidad y me dice 15. Y lavadero también es exactamente lo mismo. O sea, en lo que refiere a gastos de instalación, o caudal instalado también se le puede decir, es exactamente lo mismo. El lavatorio tenemos 3. Baño lluvia tenemos 2. Baño tina tenemos 1. Y lavaplatos tenemos 1. En total, este proyecto está tomando en cuenta un valor de 116 de caudal instalado total, o gasto de instalación total, y el gasto máximo probable nos da como resultado 46.02. Ahora, ¿de dónde viene el gasto máximo probable o el caudal máximo probable? Esto también aparece en la normativa. Cuando nosotros realizamos los cálculos, lo primero que tenemos que hacer es determinar el gasto máximo probable. De hecho, aquí aparece la fórmula. Entonces tenemos caudal o gasto máximo probable es igual a esta constante multiplicado por la sumatoria de los gastos de instalación y elevado a 0.6891. Al aplicar esa fórmula me da como resultado para 116, me da resultado 46.02. Ahora bien, tenemos que identificar los tramos. Vamos a hacer toda la instalación para que vean que se puede hacer un proyecto completo y sepamos cómo identificar las rutas críticas. Y para este caso voy a dividir la pantalla en dos. Entonces voy a colocar esto aquí y vamos a colocar también el plano. Lo vamos a colocar en la mitad de la pantalla. ¿Por qué hago esto? Porque en realidad es más fácil de trabajar y también va a permitir mostrar de forma ilustrativa cómo se tiene que considerar cada uno de los tramos según la ruta crítica. Yo les mencioné que el artefacto más desfavorable siempre es el más alto, por lo tanto siempre debe ser nuestra primera ruta. Bien, ahora sí, cuando nosotros realizamos nuestra instalación, tenemos que siempre orientarnos a la ruta crítica porque si al artefacto más desfavorable le llega la presión suficiente, significa que el resto de la instalación va a trabajar sí o sí bien. Entonces vamos a indicar, por ejemplo, del medidor hasta el punto 1. Entonces vamos a ubicar acá desde el map al punto 1. Después nos vamos a ir desde el 1 al 2. Yo lo estoy haciendo acá en planta, pero también lo podemos hacer desde la isometría. De hecho, mi sugerencia siempre es trabajar con la isometría porque se ve un poquito más clara. Bien, entonces, por ejemplo, tengo del punto 1 al punto 2, del 2 al 3, y después del 3 al 4 va subiendo. Bien, entonces vamos a colocar acá del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Después, en el segundo piso, tenemos del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al baño tina. Entonces, del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al baño tina. Bien, esta sería mi primera ruta. Lo que voy a hacer, voy a cambiar el color de esta fuente más que nada para que podamos identificarla y distinguirla de las demás rutas. Estas formas de editar no van a estar disponibles porque va a estar bloqueada. Esto más que nada lo estoy haciendo para poder facilitar la pedagogía en este video. Bien, pero por defecto no se van a poder modificar algunas celdas. Otras sí, pero en casos concretos no se van a poder realizar modificaciones en lo que refiere al formato. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que hemos determinado la ruta crítica? Vamos a asignar las demás rutas. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, a ver, voy a colocar del 6 al 7 y del 7 al WC. Esa sería otra ruta alternativa, que es la que vendría siendo hacia ese artefacto. Entonces también voy a colocarle un color diferente. Después voy a ir del 4 al 8. Vamos a colocar del 4 al 8 y del 8 al lavatorio. Estas tres rutas presumiblemente van a ser las más desfavorables y de hecho vamos a corroborar si es efectivo eso o no. Después, si yo veo en esta parte de la instalación, tengo del 3 al 9 y del 9 al baño lluvia. Entonces voy a colocar del 3 al 9 y del 9 al baño lluvia. Tenemos
otra ruta. Y tenemos que hacer eso para el resto de la instalación. Si por ejemplo después nosotros nos derivamos hacia el otro extremo de la vivienda, tenemos que llegar como punto de partida el punto de bifurcación, y que fue justamente esta T. Entonces tenemos desde el 1, podríamos colocar acá al 10, pero no sería del todo necesario, ya que como estamos realizando el cálculo de agua potable fría, en este caso este pequeño tramo es despreciable. Ahora, si quisiéramos realizar después el cálculo de agua potable caliente, sería pertinente considerarlo, porque después tenemos que calcular cuánta presión llega al calefón. Bien, pero en este caso, para simplificar un poco el video, vamos a ir desde el 1 al 11. Entonces vamos a ir desde el 1 al 11, después del 11 al 12, del 12 al 13, y después del 13 al 14, y del 14 a la máquina lavarropa. Entonces tenemos del 1 al 11, del 11 al 12, del 12 al 13, del 13 al 14, y del 14 a la máquina lavarropa. Entonces ya tenemos otra ruta que seguir. Y nos queda la última ruta. Entonces vamos a reconocer cuáles son sus tramos. Tenemos desde el 13 al 15, del 15 al 16, del 16 al 17 y del 17 al baño lluvia. Vamos a considerar este punto como nuestro último tramo, ya que este artefacto de aquí es casi despreciable. En realidad, ya este artefacto, al estar más alto, si le llega presión acá, aquí sí o sí vamos a tener una muy buena presión. Entonces, partimos desde el 13, vamos a considerar acá del 13 al 15, del 15 al 16, del 16 al 17, y si no me equivoco del 17, sí, efectivamente, del 17 al baño lluvia. Entonces ya tenemos los tramos de toda la instalación. Entonces ya tenemos por lo menos el primer paso realizado. Ahora, ¿qué nos hace falta determinar? Nos hace falta determinar las longitudes de los tramos. Entonces aquí nos vamos a adelantar un poquito y vamos a hacer lo siguiente. Esto, voy a agrandar un poco la hoja de cálculo para que puedan ver qué es lo que voy a hacer. Para trabajar de una forma más controlada y poder ver siempre la información de los tramos, yo sugiero inmovilizar los paneles. Ahora, ¿cómo podemos inmovilizar los paneles? Ustedes se van a la parte que dice vista, ahí sí, en vista, y hay una parte que dice en ventana, dice inmovilizar. Entonces hacen clic en una celda que quieren que forme el punto de intersección entre las columnas y la fila. Entonces yo quiero ver esta columna y quiero ver esta fila, que son los encabezados. Y justo esta celda que está con más ennegrecida es donde voy a hacer el punto de inmovilizar. Entonces yo selecciono esa celda y ahora coloco inmovilizar paneles y se forma una línea que inmoviliza tanto las filas como también las columnas. Entonces de esa forma puedo ver acá, por ejemplo, la longitud real. Habiendo hecho eso, vamos a ver nuevamente nuestro plano y vamos a destacar las distancias de cada uno de los puntos que acabamos de escribir. Por ejemplo, desde el medidor al punto 1 tengo acá 11 metros. De hecho, esto voy a cambiar el color para que podamos verlo con mayor claridad. Fondo, en vez de blanco, negro. Aplicar, aceptar, y ahora sí se va a ver un poquito más claro. Bien, entonces, desde el medidor al punto 1 tengo 11 metros. Entonces voy a colocar acá la distancia. Del 1 al 2 tengo 1.55. Del 2 al 3 tengo 1.7. Del 3 al 4 estoy subiendo al segundo piso. Aquí, si bien no me aparece la distancia, en promedio la distancia generalmente del primer piso al segundo piso, considerando que la cañería en el primer piso va a estar enterrada y la cañería en el segundo piso puede estar a nivel de la losa y posteriormente va a llegar hacia el artefacto atravesando la pared. Podríamos decir que la altura puede llegar a ser de 2,80 metros, 2,90 metros. Eso depende en realidad de la instalación. ¿Bien? Entonces eso ustedes lo tienen que obtener en sus proyectos. Entonces yo acá voy a colocar 2.8. Bien, solamente por temas de ejemplo. Luego del 4 al 5 tengo 1.71. Del 5 al 6 tengo 0.33.
Del 6 al baño tina, aquí hay un alcance. Estoy llegando a un artefacto. Si bien el baño tina va a llegar hacia la salida del artefacto, que después se conectará con la ducha teléfono, igual tiene que elevarse por lo menos unos 2 metros. Entonces acá, en esta plantilla, también ustedes, vamos a movilizar esto nuevamente, ustedes van a encontrar al costado derecho las cotas de referencia de algunos artefactos. Si ustedes tienen la opción de 1,80 m y 2 metros, sugiero siempre que seleccionen la más desfavorable, que en este caso es 2 metros. Bien, entonces vamos a considerar 2 metros para la altura de dicho artefacto. Así que vamos a considerar para el artefacto 2 metros. Y aquí viene una parte importante. Cuando ustedes suban al segundo piso o suban un artefacto, esa distancia en concreto tienen que considerarla también para la cota. Entonces, cuando íbamos del 3 al 4 tenía 2.8, entonces aquí también voy a colocarlo 2.8. Lo puedo escribir de forma manual o bien en este caso voy a enlazarlo. De esta manera yo puedo hacer modificación acá y automáticamente la cota se va a reflejar. Bien, pero esto en realidad son temas más estéticos. Importante siempre que cuando nosotros consideremos que vamos a subir en la instalación, esa misma distancia se debe reflejar en la cota. Por lo tanto, ya entendiendo eso, voy a hacer exactamente lo mismo en todos los tramos en los cuales llego a un artefacto. Así que, por ejemplo, en los siguientes tramos, que no son los pertenecientes a la ruta crítica, sino que son las demás rutas, voy a colocar que la cota es igual a la longitud de la distancia que recorre hacia el artefacto. Así que aquí voy a colocar control C y voy a copiar la fórmula justo en los tramos en donde llego a un artefacto, que en el fondo es el último tramo de nuestras respectivas rutas. Entonces aquí selecciono y acá también me queda el último. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí tengo valores 0. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Veo cuánto es la altura a la cual se llega al WC. Yo ya me lo sé de memoria, así que lo voy a escribir. Para el WC sería 40 centímetros. Para el baño lluvia son 2 metros. Para la máquina lavarropa, si mal no recuerdo, son 80 centímetros o 1 metro, no estoy del todo seguro. Y para el baño lluvia tenemos 2 metros. Bien, entonces me falta acá el lavatorio, ese sí es 80 centímetros. Creo, si no estoy equivocado, la máquina de lavarropa es 1,20 m. Vamos a corroborar que esa información sea correcta. Vamos a mostrar aquí y tengo lavatorio, 80 centímetros, está ok. Y lavadero, que es la máquina de lavarropa, ahí tengo 1 metro y 1,20 m. Así que sí, está bien. WC tenemos 40 centímetros. Bien, entonces ya tenemos las cotas hacia los artefactos en sus respectivas rutas. Bien, entonces ahí también esa es información que nos permite adelantar un poquito el trabajo. Ahora bien, vamos a volver a inmovilizar esto y vamos a terminar de colocar las longitudes en los demás tramos. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, del 6 al 7 tengo 70 centímetros, 0.7 metros. Del 4 al 8 tengo 1,70 m, 1.7. Del 3 al 9 tenemos acá, del 3 al 9, 1,60 m. Vamos a colocar acá 1,60 m. Después vamos a ver desde el 1, perdón, al 11 tenemos 1,90 m. Entonces aquí vamos a colocar 1.9. Del 12, entre el 12 y el 11 tengo 2.2 metros. Del 12 al 13 tengo 4.25. Del 13 al 14 hay un total de 4.85 más 0.25, que es este pequeño tramo que está aquí. Entonces voy a colocar lo siguiente. Si tienen dudas con sus sumas, con sus matemáticas en realidad, pueden colocarlo así. Es igual a 0.25 más 4.85, me da un total de 5.10. Bien, entonces ahí vamos bien. Del 13 al 15 tenemos 5.25. Del 15 al 16 tengo 1,6 m. Y finalmente del 16 al 17 tengo 1,50 m. Entonces tengo 1,50 m. Ok.
Ya si se fijan, aparece automáticamente la longitud equivalente. Yo les comenté que la longitud equivalente es nada más y menos que la multiplicación entre la longitud real y 1.5, porque en realidad lo que estamos haciendo es compensar la pérdida de presión por piezas especiales, agregándole mayor longitud. Ahora, ¿qué nos hace falta realizar? Y aquí viene la parte, entre comillas, un poquito más difícil. A la hora de realizar nuestro diseño es determinar los gastos de instalación. Aquí vamos a utilizar la plantilla completa, vamos a movilizar nuevamente esto y vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Al principio de la instalación, si no tenemos ninguna bifurcación, siempre el gasto de instalación va a ser igual al total del inmueble. Si el total me daba 116, aquí voy a colocar igual 116. Lo pueden escribir o lo pueden enlazar como lo estoy haciendo yo en estos momentos. Automáticamente acá se va a reflejar el gasto máximo probable. Ahora bien, esta parte en algunas secciones se debería de modificar y les voy a explicar por qué y en qué situación se debe modificar el gasto máximo probable. Vamos a avanzar en la instalación y vamos a tomar en cuenta cuántos artefactos estamos dejando atrás cuando nos vamos del 1 al 2. Cuando nos vamos del 1 al 2, por ejemplo, estamos aquí en el punto 1 y ahora nos vamos al punto 2, dejamos atrás los artefactos que se encuentran en la primera planta, que serían estos tres artefactos: lavatorio, baño lluvia y WC, la máquina lavarropa y el lavaplatos. Dejamos atrás esos artefactos. Por lo tanto, el gasto de instalación que tenemos aquí hay que descontárselo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es considerar que en el tramo del 1 al 2 tenemos el total de gasto de instalación menos los artefactos que dejamos atrás. Esto se hace básicamente porque estamos tomando en cuenta de que en esos artefactos ya está saliendo el caudal total de la instalación. Se toma en cuenta de que la instalación está siendo utilizada al 100%. Todos los artefactos tienen sus llaves de paso abiertas, por lo tanto están liberando caudal, por eso se tiene que descontar. Bien, entonces le descontamos un WC, le descontamos un lavatorio, un baño lluvia, un lavaplatos y le descontamos la máquina lavarropa. Estoy restando esos gastos de instalación y me da un total de 61. Bien, en la medida que voy avanzando, yo debo de descontar dichos artefactos. Entonces, por ejemplo, ahora estoy del 2 al 3. Del 2 al 3 yo descuento este lavatorio. Bien, entonces vamos a considerar 61 menos el lavatorio. Tengo 53. Del 3 al 4 debo descontar los artefactos que estoy dejando atrás. Y en este caso, como del 3 al 4 me voy al segundo piso, debo descontar este WC y este baño lluvia. Si lo vemos desde la isometría sería lo siguiente. Vamos del 3 al 4 y me voy al segundo piso, por lo tanto estoy descontando estos artefactos que están abajo. Bien, vamos a cambiar nuevamente el color del fondo para que se pueda apreciar un poquito mejor. Aplicar, aplicar y aceptar. Bien, entonces me voy hacia el segundo piso y descuento estos artefactos. Entonces llego con 53, pero le descuento el WC y le descuento el baño lluvia. Dato curioso, cuando se llega a un recinto de baño con baño tina, siempre, o en la mayoría de los casos, vamos a terminar con 33. Es un dato curioso. Del 4 al 5 vamos a ver qué artefactos estamos dejando atrás. Del 4 al 5 dejamos atrás este lavatorio. Y entonces consideramos 33 menos el lavatorio. Tenemos 25. Del 5 al 6 tenemos los 25 menos el WC. Vamos a ver si efectivamente es correcto o no. Vamos a ver si no me estoy equivocando. Del 5 al 6, no, se mantiene igual. Entonces tenemos acá 25, no se descuenta todavía. Sí se va a descontar cuando nosotros tenemos que llegar al baño tina. Entonces colocamos 25 menos el WC. Y como estamos llegando al baño tina, y esto también es
un tips, no es un dato curioso. Siempre cuando lleguen a un artefacto tienen que llegar con el gasto de instalación de dicho artefacto. Bien. Ahora vamos a considerar los gastos de instalación de los demás tramos y aquí viene la parte difícil de aplicar. Cuando yo me devuelvo a una ruta diferente, por ejemplo ahora voy del 6 al 7, yo debo considerar el gasto de instalación como el gasto del punto en el cual estoy partiendo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo parto del 6, debo considerar que mi gasto de instalación inicial es aquel el que tuve cuando llegué al punto 6. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, 25. Del 6 al 7. Por defecto ese es mi gasto de instalación inicial. Ahora veamos si se debe descontar algo. Yo tenía 25 cuando llegué al punto 6. Entonces, cuando llegué al punto 6 tenía 25. Pero ahora me está diciendo que me voy del 6 al 7. Entonces, si acá yo tenía 25 y ahora me voy al punto 7, de los 25 ahora debo descontarle el gasto de instalación de este artefacto. Bien, entonces ahí es donde tenemos que tomar precauciones, porque a veces no es tan sencillo de tirar esto hacia abajo porque no, así no funciona. Entonces vamos a colocar 25 menos el gasto de instalación del artefacto que estamos dejando atrás, que es el baño tina. Y terminamos con 10, que justamente coincide con el gasto de instalación del WC. Así que ahí estaríamos bien. Hacemos lo mismo para los demás tramos. Tengo del 4 al 8. ¿Cuánto tenía cuando llegué al punto 4? Tenemos que corroborar la información. Cuando llegué al punto 4 llegué con 33. Pero nosotros tenemos que ver cuánto se debe descontar. Entonces, en el punto 8 yo me estoy dirigiendo al otro extremo de nuestro recinto. Entonces, en el punto 8 yo le descuento estos dos artefactos, porque estoy aquí, en el punto 4, aquí tengo 33, en esta parte de aquí, y luego me voy hacia acá, a este artefacto. Así que debo descontarle el WC y descontarle el baño tina. Y debería llegar con 8. Entonces tengo acá 8. Eso significa que estamos haciendo bien las cosas. Luego del 3 al 9. Ok, vamos del 3 al 9. ¿Cuánto gasto de instalación tenía cuando llegué al punto 3? Aquí voy del 2 al 3. Tenía 53. Ahora tengo que descontarle ciertos artefactos. Entonces vamos a ver qué artefactos hay que descontarle. Estamos hablando del 3 al 9. Aquí tenía 53. En esta parte tenía 53. Y ahora debo descontarle los artefactos del segundo piso. Debería llegar con 10 porque estoy llegando a un baño lluvia. Así que vamos a ver si efectivamente es correcto. Le descuento el WC, le descuento el lavatorio y le descuento el baño tina. Me hace falta también el gasto de un artefacto, que en este caso es el WC, porque estoy del 3 al 9. Tengo 20, que es la suma de estos dos. Así que también vamos a descontarle el otro WC, que es del primer piso. Así que le descontamos otra vez el WC. Y ahí sí llegamos con 10. Entonces ahora sí tenemos ese valor. Luego del 1 al 11. Acá vamos a volver al uno de los puntos iniciales. Colocamos igual y considero cuánto es el gasto de instalación que tenía cuando llegué al punto 1, que es 116. Y le voy a descontar los artefactos del segundo piso y del primer piso, que se ubican al costado izquierdo de mi instalación, que en este caso son los dos baños, los del primer piso, el del primer piso, perdón, y el del segundo piso. Entonces voy a descontar 2 por el WC, menos 2 por el lavatorio, menos el baño lluvia y menos el baño tina, porque recuerden que el baño tina es del segundo piso y el baño lluvia es del primero. Coloco igual y termino con 55. Verifiquemos que no haya otro artefacto por ahí entre medio. Y no, son todos los artefactos. Ahora bien, vamos del 11 al 12. Vamos a minimizar esto un poquito nuevamente para poderlo ver en ambas secciones. Entonces vamos del 11 al 12. Aquí tengo del 11 al 12. No he pasado ningún artefacto, así que mantengo el valor. Luego del 2 al 13 considero los 55 menos
el lavaplatos. El lavaplatos es 12, entonces ahí se lo descuento y llego con 43. Después del 13 al 14. Aquí debo descontar los artefactos que se ubican en esta parte. Entonces yo tomo en cuenta 43 menos el WC menos lavatorio y menos el baño lluvia. Y debería llegar con 15. Entonces vamos a ver si efectivamente llego con 15 y llego con 15. Entonces estamos bien. Entonces igual a los 15 en el último tramo porque llegamos al artefacto. Y finalmente del 13 al 15 consideramos los 43, que es donde llegamos al punto 13. Y le descontamos ahora el artefacto de la máquina lavarropa. Entonces sería 15, se lo descontamos, tenemos 28. Como estamos llegando al 15, solamente se descuenta el artefacto de abajo y esto se mantiene hasta el punto 16. Entonces tenemos los 28. Y del 16 al 17 descontamos solamente el WC. Entonces le descontamos el WC. Y finalmente del 17 al baño ducha, perdón, tenemos que descontarle el lavatorio. Deberíamos llegar con 10. Entonces veamos y llegamos con 10 efectivamente. Ok, ya tenemos la parte más difícil, que es considerar los gastos de instalación. Ahora, ¿dónde hay que tomar cuidado? Y esto no lo mencioné en el video que subí hace unos años atrás. Esto sí lo expliqué en la actualización de la otra plantilla. Y lo quiero mencionar acá también. En el reglamento y en la normativa, para ser más preciso, aparecen unas observaciones con respecto a los gastos máximos probables de cada tramo. Resulta que cuando tenemos un solo artefacto, el gasto máximo probable tiene que ser igual al gasto de instalación. Ahora, cuando hay dos artefactos, el gasto máximo probable tiene que ser igual a la suma de los dos artefactos, a la suma de los caudales de instalación de los dos artefactos, el gasto máximo probable. Y cuando hay más de dos artefactos en un ramal, el gasto máximo probable debería ser igual a la suma de los gastos de instalación de los artefactos de mayor valor. ¿Cómo vamos a poner esto en contexto? Es muy sencillo. Cuando llegamos a un artefacto tenemos el gasto de instalación. Es un solo artefacto. Por lo tanto, aquí este valor, en vez de ser 11.24, va a ser 15. Y vamos a replicar eso mismo para todos los tramos que llegamos hacia un solo artefacto. Por ejemplo, del 6 al 7 tengo 10, esto también lo cambio. Aquí tengo 8, esto lo cambio a 8. Aquí tengo 10, esto lo cambio a 10. Esta parte va a estar desbloqueada, así que lo van a poder modificar sin ningún tipo de inconveniente. Después, cuando llegué al tramo que me dirigí hacia la máquina de lavarropa, tenía 15, así que aquí vamos a cambiar a 15. Aquí voy al baño lluvia, tengo 10. Bien, ya tengo designado para los puntos donde llego a un solo artefacto. Ahora tengo que ver cuál es el gasto máximo probable para los tramos o los ramales en donde llego a dos o más artefactos. Entonces yo les mencionaba que tenía que ser la suma de los dos artefactos de mayor valor. Por ejemplo, del 16 al 17, según la instalación, yo voy acá al 16 al 17. Es un ramal que tiene 3 artefactos, pero tengo que tomar en cuenta los dos artefactos de mayor valor. ¿Cuáles son esos dos artefactos de mayor valor? En este caso, como estoy llegando al punto 17, ojo con esto. Estoy llegando al punto 17, yo tomo en cuenta estos dos. Entonces tengo el baño lluvia y el lavatorio. Entonces en este caso sería 18. Entonces aquí tomo en cuenta 18. Ahora, ¿qué pasa en el 15 y el 16? En el 15 y el 16 yo, por ejemplo, tengo, de hecho incluso sería del 13 al 15 y del 15 al 16, porque ahí se supone que tengo gasto de instalación 28, que es la suma de los tres. Pero en este caso el gasto máximo probable tiene que ser igual a la suma de los dos gastos de instalación de mayor valor, que sería en este caso el baño lluvia y el WC, que debería ser 10 y 10, hacen 20. Entonces, ¿qué significa? Que en el punto que tengo 28, acá me debería decir 20.
Bien, entonces tengo que considerar 20. Ya no se aplica por la fórmula, sino que se aplica de forma manual. Del 12 al 13, ahí ya estamos en un ramal más grande, así que no se hacen cambios. Y donde se debe hacer otros cambios es aquí, del 3 al 4, cuando subimos al segundo piso en nuestra ruta crítica. Estamos aquí, del 3 al 4, llegamos a un ramal con 3 artefactos. Entonces yo me cuestiono, ¿cuáles son los 2 artefactos de mayor gasto de instalación? Es el WC y el baño tina. Así que en este punto que tengo 33, voy a tomar en cuenta 10 más 15 son 25. Y acá tengo un gasto de instalación de 25. También voy a considerar el valor de 25. Y ya no serían más modificaciones. Entonces, esos son los cambios que habría que realizar. Esto no lo expliqué en el video de las versiones anteriores, pero ahora sí lo comento. Ahora bien, tenemos que seguir haciendo ciertas modificaciones, pero lo vamos a hacer más adelante. Ahora, les voy a mostrar parte de la novedad de esta planilla, que en realidad es básicamente una expansión en la cantidad de materiales. Tenemos más materiales disponibles y cuando ustedes seleccionen un material en particular, les va a aparecer el filtro del tipo de material. Que esto estaba ya en la versión anterior, la única diferencia es que ahora hay mayor cantidad, básicamente eso. Ahora bien, vamos a utilizar cañería de cobre tipo L. Mi sugerencia es siempre partir con un diámetro moderadamente grande en toda la instalación. Vamos a mantener esos valores y después vamos a verificar si es aceptable tener esos diámetros o no. Bien, entonces de partida vamos a colocar acá el material, el tipo y el diámetro nominal y nos va a aparecer de forma automática el diámetro interior. Eso se realiza con esta pequeña función. Ahora bien, vamos a verificar que las velocidades estén dentro de la norma y aquí tengo la primera observación. La velocidad para el primer tramo con cañería de 3/4, que es 19, me está dando una velocidad muy alta, que es 2.46. Por normativa, las velocidades tienen que estar para instalación exterior 2.5 como máximo y en instalación interior 2 metros sobre segundo como máximo. Ahora, 2.46, si bien no sobrepasa el máximo permitido, está muy cerca, así que no es favorable. Por eso mismo, en la isometría, nosotros habíamos identificado una cañería de cobre de 25 milímetros, de 1 pulgada. Así que corroboramos que efectivamente estaba bien colocada esos 25 milímetros. Bien, entonces ahora la velocidad mejoró. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahora bien, yo tengo, por ejemplo, las pérdidas de presión por la longitud y eso se va a aplicar también a el coeficiente que se está multiplicando a la longitud, que es el 1.5. Si se preguntan dónde obtener la fórmula de la pérdida de presión por longitud, esto también ustedes lo van a encontrar en la norma 2485. Si nosotros bajamos un poquito en la normativa, en la página 8, ustedes van a encontrar la pérdida de presión en un punto específico de la tubería para agua potable fría y para agua potable caliente. Aquí en realidad es la misma fórmula, lo único que cambia es esta constante. Entonces, el resultado que yo obtenga, que es la pérdida de presión parcial, lo debo multiplicar por la longitud para obtener la pérdida de presión a lo largo de toda la tubería. Y como el método de longitud equivalente lo que hace es simplificar los cálculos y tomar en cuenta que las pérdidas de presión por piezas especiales se van a considerar dentro de las longitudes, nosotros en realidad multiplicamos el resultado de esta fórmula por la longitud equivalente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? A la pérdida de carga unitaria, esta que está ubicada acá, la vamos a multiplicar por la longitud equivalente. Y recuerden que la longitud equivalente es la multiplicación entre la longitud real y 1.5. ¿Bien? Entonces, con eso obtenemos la pérdida de presión total por roce, tanto en tuberías como en piezas especiales. Ojo que aquí no consideramos las piezas especiales como en los métodos más completos, sino que aquí solamente lo compensamos por la longitud. Entonces ya tenemos las pérdidas de presión en cada tramo, por lo menos por efectos de fricción. Hay un tercer
concepto que nos hace perder presión, y ese concepto es la altura de la instalación. Y por eso está presente esta sección de cota. Porque resulta que por el principio de Bernoulli, que de hecho aquí arribita les voy a dejar un video donde explico por qué se pierde presión cuando nosotros aumentamos en altura y por qué se gana cuando bajamos en la cota. ¿Por qué se está considerando la misma cantidad de metros que nosotros estamos teniendo diferencias de altura? Se considera como diferencias de presión, porque son dos unidades completamente distintas, pero con el principio de Bernoulli eso se explica de forma bien clara. Ahora, este es nuestro tercer método de pérdida de presión, ¿no? Bien, entonces ahora, ¿cómo identificamos las pérdidas de presión final de cada tramo? Esto es bien sencillo y para eso vamos a inmovilizar esta parte de la celda y vamos a ver los tramos. Resulta que cuando ustedes realizan la instalación tienen que tomar en cuenta de que la presión inicial del siguiente tramo va a ser igual a la presión final del tramo anterior. Entonces yo voy a colocar acá lo siguiente, voy a colocar igual como presión inicial la presión final del tramo anterior. Cabe recordar que la presión final va a ser igual a la presión inicial, pero menos la cota y menos las pérdidas de presión generadas en la instalación. Para ser más concreto, en el tramo correspondiente. Bien, así que ahí estamos. Ok. Ahora bien, yo puedo copiar esta fórmula de manera en que la ruta sea correlativa, en que siga una secuencia lineal. Entonces yo, si sé que mi ruta va de forma lineal hasta el último artefacto, según los tramos, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a colocar esta fórmula, voy a desplazar hacia abajo y voy a copiar la función en donde debo llegar hasta el último artefacto de mi ruta. No de toda la instalación, yo no voy a hacer esto. Bien, no voy a desplazar hacia abajo, que son cosas que yo veo y que son errores muy básicos, o sea, no son errores básicos, sino que son errores fáciles de corregir y fáciles de cometer también. Entonces, eso no se hace. Lo que se tiene que hacer es, si yo voy a copiar una función, o en este caso desplazarla hacia abajo, que es copiar la función básicamente, debo hacerlo solamente hasta el término de mi ruta. Entonces yo tengo del 6 al baño Tina. Y cuando llegue a una nueva ruta, lo que tengo que hacer es considerar mi presión inicial que corresponda a la presión final del tramo anterior. Me explico. Vamos a, por ejemplo, considerar... Vamos a agrandar esto un poquito. Ahí sí. Vamos a considerar la presión inicial del tramo del 6 al 7. ¿Qué hago acá? La presión inicial va a ser la presión final del tramo en el cual llegué al punto 6. Entonces, no es inmediatamente la presión final en este caso de la secuencia anterior, que es cuando llegué al baño Tina. No, es cuando llegué al punto 6, que en este caso es esa presión. Si se fijan, no hay una correlación en este caso, sino que cambió un poquito el escenario. Entonces, ya una vez que yo haya seleccionado eso, en este caso de manera manual, voy a seleccionar que mi presión inicial va a ser igual a la presión final del tramo anterior. Esto lo hago manual porque en realidad son dos tramos. Si hubiese tenido, por ejemplo, 3 o más, ahí yo podría haber hecho una correlación más abajo, pero en este caso no se puede. Después del 4 al 8, por ejemplo, voy a considerar. Yo estoy partiendo del punto 4. Entonces mi presión inicial va a ser la presión final del punto en el cual llegué al punto 4. Entonces yo tengo del 3 al 4, mi presión inicial acá va a ser la presión final del punto 4. Entonces ahí yo corroboro que son distintas las formas de calcular las presiones iniciales. Bien, esto cambia según la cantidad de rutas que ustedes tengan. No siempre va a ser igual porque todos los proyectos son diferentes. Después del 8 al lavatorio, mi tramo del 4 al 8 era el anterior, así que ahí considero que mi presión inicial es igual a la presión final del tramo anterior. Luego, del 3 al 9, ¿en qué punto llegué al punto 3? Baja la redundancia. En el punto 3 llegué aquí. Entonces mi presión inicial va a ser la presión final del 2 al 3. Así que considero eso. Y luego voy a tomar en cuenta del 9 al baño lluvia. Va a ser igual
presión inicial igual presión final. Aquí yo tengo tramos largos, entonces aquí les voy a mostrar qué es lo que se debería hacer. Del 1 al 11, ¿cuánta presión tenía cuando llegué al punto? En este caso estamos hablando del punto 1 como punto inicial. Entonces voy a considerar mi presión inicial va a ser la presión final del medidor al punto 1. Bien, entonces considero 12.3. Presión final va a ser 11.87 de momento. Después del 11 al 12, mi presión inicial va a ser la presión final de ese tramo. Y aquí, como ya son varios tramos y viene una secuencia correlativa, aquí sí puedo desplazar esto hacia abajo y copiar la función. Entonces, porque hay una correlación, no me estoy saltando, por eso se hace de esa forma. Finalmente, del 13 al 15, tomo en cuenta la presión inicial, presión final del 12 al 13. Tomo en cuenta eso. Y del 15 al 16, presión inicial es igual a presión final del tramo anterior. Y finalmente acá sigo una correlación. Ya tenemos la instalación completa, ya tenemos el diseño terminado a priori. Porque ahora lo que tenemos que hacer es minimizar los costos. Si bien verificamos de que las velocidades están ok, de hecho acá con esta simbología se puede observar, para conceptos bien básicos, la presión final en un artefacto, lo mencioné al principio, tiene que ser mínimo 4, sugerencia es que sea 5 metros de columna de agua, así que todo está muy bien. Ahora, ¿cuál es el pequeño detalle o la pequeña observación? Nosotros tenemos que reducir los diámetros para abaratar costos. Pero resulta que si yo, por ejemplo, reduzco el diámetro en un tramo inicial, que tiene un caudal alto, por ejemplo, bajo de 3/4 a media, el problema es que aumenta la velocidad y va a disminuir mucho la presión. Al aumentar la velocidad se genera mayor roce, por lo tanto se genera mayor pérdida de presión por fricción y eso hace que la presión baje. Entonces, para evitar una caída abrupta en la pérdida de presión, tenemos que tratar de tener diámetros grandes. ¿Bien? En realidad no vamos a aumentar la presión, sino que vamos a evitar que disminuya demasiado. En realidad eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Bueno, vamos a tratar de tener diámetros grandes en tramos cuyos gastos máximos probables sean altos. Donde sí se puede reducir los diámetros sin ningún tipo de inconveniente, por decirlo de alguna manera, va a ser justamente en los últimos tramos, cuando llegamos a los artefactos. Y de hecho, para mostrar ese contenido, nos vamos a ubicar en esta parte de la plantilla y vamos a mostrar esto completo. Bien, entonces vamos a ver en qué punto de la instalación, de hecho esto lo vamos a ocultar de momento, lo ocultamos y vamos a ver en qué punto de la instalación tengo gastos máximos probables bajos, que son justamente cuando llego a los artefactos. Entonces aquí sí voy a colocar, por ejemplo, una cañería de media y fíjense que la presión bajó, no tanto, y las velocidades aumentaron, pero tampoco tanto. Entonces estamos bien. Y voy a copiar ese valor en todos los tramos que llego con algún artefacto y voy a ver si es que tengo algún tipo de inconveniente después. Entonces, por ejemplo, si yo veo que acá está saliendo alguna observación, lo voy modificando, pero si no, no hay ningún problema. Bien, de hecho, vamos a seleccionar esto, lo vamos a ocultar para que se vea un poquito mejor. Y esto también, ocultar. Ya no es necesario que lo mostremos. Entonces ahora sí vamos a mostrar un poquito más grande la plantilla. Ahí sí. Bien, entonces le comentaba que vamos a seleccionar una cañería de media en los puntos donde tenemos uno o dos artefactos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo uno o dos artefactos. Veo que no hay tanto cambio. Aquí, por ejemplo, tengo total de 55. No, igual eso es harto. Aquí en 15, vamos a cambiar a esto de acá. ¿Por qué digo que es harto? Porque si yo, por ejemplo, coloco media en este punto, ya tengo problema. Bien, entonces siempre voy a tener problema cuando el gasto máximo probable es mayor. Hagan los cambios en los puntos donde el gasto máximo probable es bajito, porque así el impacto va a ser menor. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo,
cañería de media cuando llego a este tramo. Y aquí, si se fijan, del 16 al 17 me está dando una velocidad muy alta. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que cuando ustedes están diseñando la instalación, del 16 al 17 estamos dentro de un recinto. Generalmente uno, cuando está dentro de un recinto, ve cañerías de media, pero lo que uno ve es la cañería que llega al artefacto. Entonces yo podría decir que del 17 al baño tina sí puedo tener de media, pero como estoy observando en este diseño, del 16 al 17, cañería de media hace que la velocidad aumente demasiado. Y al aumentar la velocidad se pierde presión. Así que vamos a considerar por defecto el diámetro que estaba acá, que es 19. Así que aquí, del 16 al 17, vamos a dejarlo en 19 solamente. Bien, entonces ya tendríamos la instalación terminada. Y como les había comentado, la ruta crítica es el camino que conduce al artefacto más desfavorable. Aquí hicimos toda la instalación y justamente el artefacto más desfavorable en este caso es el baño tina, que tengo una presión de 4.95 metros de columna de agua. El resto de los demás artefactos tienen muy buena presión, tienen muy buenos diámetros. Y como dato curioso, si ustedes calculan la ruta crítica, quizás no sea necesario determinar lo demás, a no ser que se los exijan. Pero si ustedes quieren hacerlo por cuenta propia, por saber solamente, identifiquen el artefacto más desfavorable y si le llega la presión suficiente, no deberían tener problemas en los demás artefactos si son criteriosos con los diámetros. Insisto, este punto importante, porque si yo, por ejemplo, sé que estos artefactos van a tener mejor presión, eso lo sé porque estoy usando buenos diámetros. Pero si yo hubiese seleccionado, por ejemplo, puros diámetros de media, ahí mis presiones se me van al suelo. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso, hay que ser criterioso. Si ya tienen experiencia, pueden calcular solamente la ruta crítica. Pero si quieren saber qué diámetro se necesita en toda la instalación, mi consejo es que hagan la instalación completa. Fue largo el video. Fue bien extenso, pero quise hacerlo de forma completa porque he visto que igual han habido ciertas dudas, entonces traté de ser lo más preciso y conciso y les mostré cómo se hace la instalación completa. Ahora, ya una vez habiendo terminado la instalación, ustedes deberían de guardar la información en su computador. Mi sugerencia es que guarden este archivo y copien esta plantilla para que puedan hacer modificaciones posteriormente. Y cuando tengan la plantilla lista para modificar, ya la hayan respaldado, vamos a mostrar nuevamente los contenidos, vamos a utilizar uno de los botones que están incluidos acá. Este botón les va a permitir limpiar la información. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una modificación, también lo pueden hacer. Por ejemplo, podemos cambiar acá de un material PPR a PN16 y vamos a ver que hay modificaciones en la instalación. Entonces, obviamente, nosotros podemos ir cambiando esto para que las condiciones vayan mejorando. Entonces, todo esto es modificable, así que también esa es la dinámica. Yo podría considerar todo material de PPR en la instalación. Vamos a copiar y vamos a pegar los contenidos y eventualmente voy a colocar tuberías de 20 en los puntos que la instalación me lo permita. Entonces voy a colocar acá 20, veo que trabajo bien, 20, ahí tengo problema. Entonces ahí voy colocando, por ejemplo, 25, 25, 20, 20, 20, ahí ya tengo problema, 25, y así se van dando cuenta de que la planilla va haciendo los cálculos de forma inmediata. Ahora bien, algo que no mencioné es cómo se determina la velocidad. Si bien la norma indica que hay unos límites, la velocidad es bien sencilla. La velocidad es nada más que la multiplicación entre 21.221 multiplicado por el gasto máximo probable y eso dividido por el diámetro interior de la cañería al cuadrado. De esa forma nosotros calculamos la velocidad del caudal en una instalación de agua potable. Entonces también para que lo sepan, esa es la forma en cómo se determina la velocidad. Finalmente, acá van a encontrar el botón y presionando ese botón van a poder limpiar todas las celdas que fueron modificadas. No se van a limpiar las fórmulas, por ejemplo, las fórmulas
que corresponden a la longitud equivalente, la pérdida de presión o incluso el diámetro interior, no se van a eliminar. Entonces vamos a presionar acá este botón y automáticamente se limpia la información. El único punto donde tienen que tomar en cuenta que no se va a limpiar va a ser el gasto máximo probable, porque la planilla por defecto va a venir con esta parte desbloqueada, pero viene con una fórmula. Ahora, ¿por qué viene desbloqueada? Porque bien hay que hacer cambios de manera manual. Bien, los demás puntos van a estar bloqueados, pero en este caso, yo si por ejemplo hice una modificación y quiero recuperar la función, que es la que está ubicada acá, ustedes se van a esta parte de la celda, se van a la parte inferior derecha y luego arrastran hacia abajo, cuando el cursor del mouse adquiera esa simbología como cruz negra. Entonces al arrastrar hacia abajo se va a copiar la función. Entonces ahora podemos recuperar la función y ya van a poder hacer su proyecto nuevamente. Así que eso, gente, sería el video de hoy. Espero que les haya servido, espero que este tipo de contenido les guste. Y las personas que me han apoyado en el canal adquiriendo las planillas o también compartiendo los videos con sus conocidos, desde ya muchas gracias, porque gracias al apoyo de ustedes y de la comunidad he podido seguir subiendo contenidos como estos y seguiré subiendo más contenidos de este tipo y también videos gratuitos para que puedan aprender más herramientas de Excel y puedan realizar sus trabajos de proyectos de instalación y demás. Así que eso, sin más que agregar, cuídense mucho, recuerden compartir el video con sus amigos, si les gusta el canal y el contenido, suscríbanse y activen la campanita para que sepan cuando subiré los nuevos videos. Cuídense mucho y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.